Hola amigos, el día de hoy en nuestro podcast vamos a estar hablando sobre la gestión del estrés durante el desarrollo del tratamiento fisioterapéutico y para eso nos acompaña el fisioterapeuta Jimmy Castellanos. Bienvenido Jimmy. Hola, gracias por la invitación. Bien Jimmy, ¿qué nos puedes comentar acerca del estrés? Bueno, el estrés es un estado fisiológico o por medio de nuestro organismo para situaciones puntuales, ¿no? Esto se presenta como defensa. Cuando nosotros nos encontramos, digamos, en una situación que desequilibre nuestra parte psíquica o emocional o nuestro bienestar físico. Sin embargo, esta respuesta de nuestro cuerpo, si se prolonga en el tiempo, entonces se transforma en algo más perjudicial, ¿no?, para nuestra salud. Bien, entonces podemos decir que el estrés es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿hasta qué punto, si también nos comentas que llega a ser perjudicial, hasta qué punto es bueno y malo el estrés? Bueno, como te acabo de comentar, entonces nosotros como seres humanos tenemos el estrés como una manera de defendernos ante una dificultad. Pero en ese momento el cuerpo genera diferentes hormonas, diferentes químicos que preparan a nuestro cuerpo, valga la redundancia, de forma física para poder afrontar esos problemas, ¿no? Y estas mismas hormonas, estos mismos químicos, una vez solucionado el problema, entonces desaparece. Sin embargo, cuando no se encuentra una solución próxima, entonces estas mismas hormonas hacen que nuestro cuerpo se cocine por dentro. Entonces, lo que antes era saludable, con el pasar del tiempo, digamos una semana, 2 semanas, entonces se vuelve algo más patológico, algo que perjudique nuestra salud física, psicológica, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las causas que nos pueden llevar a un cuadro de estrés? Bueno, si hablamos de causas, podemos hablar de infinidad de razones por qué una persona se puede estresar, ¿no? Y se puede clasificar en diferentes grupos. Tenemos razones como desde el modo de vida que nosotros tenemos, el estilo de vida que nosotros manejamos, la familia, ¿no?, nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, infinidad de razones por las cuales una persona se puede estresar. Pero hay una en sí en que se puede mencionar, por resaltar el día de hoy, es respecto al dolor, ¿no? Porque el dolor es, en cualquier forma, el dolor produce estrés y mucho estrés. Y justo el tema está enfocado a eso, ¿no? Y hablando del dolor, estamos hablando de un dolor físico. Exacto. Propiamente. Sí, porque el dolor como tal, como te acabo de mencionar, genera estrés, pero este mismo dolor nos encierra en un círculo vicioso. Porque el dolor, por ejemplo, si hablamos de una enfermedad que limita nuestras actividades diarias, entonces este mismo dolor que nosotros tenemos por una lesión, etcétera, o por otras razones, entonces físicas, entonces este mismo dolor hace que nuestro sufrimiento aumente, ¿no? Y al aumentar este sufrimiento, nosotros producimos más estrés, ¿no? Y al tener más estrés, más dolor se genera, y así sucesivamente nos encierra en un círculo vicioso, ¿no? Ahí es donde podemos mencionar aquellas enfermedades que nosotros tenemos durante mucho tiempo, ¿no? Crónicas, enfermedades crónicas o lesiones crónicas, si hablamos en la parte de la fisioterapia. Así es. Y entrando un poco más a nuestro tema, hablando del dolor, como fisioterapeutas, ¿qué otras experiencias hemos podido notar que puede condicionar a nuestro paciente, a su familia y a nosotros mismos a un cuadro de estrés? Por ejemplo, ¿no?, aquellas personas que no precisamente es el dolor físico, sino que tuvieron un cambio de vida de un momento a otro. Una persona sana que de pronto por algún accidente sufre una lesión medular y pasa a movilizar, adquiere una discapacidad, ¿no? Entonces, ese también es un tipo de estrés que no es precisamente físico, pero está muy relacionado a nuestro trabajo. Sí, de hecho que sí, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de desencadenantes del estrés que se puede generar en un paciente o en la familia o incluso en nosotros mismos, ¿no?, como fisioterapeutas, podríamos hablar de muchos desencadenantes, pero quizás ahora, en este podcast, podemos hablar de situaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, ya te mencionaba sobre el dolor, ¿no?
el dolor es un desencadenante que el determinado paciente siempre va a generar estrés. Entonces, si nosotros queremos solucionar en nuestro paciente disminuir el estrés, entonces tenemos que tratar de disminuir el dolor, ¿no? Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué técnicas, qué situación o qué utilizas, qué sabes utilizar, qué sueles utilizar para poder ayudar a este paciente a disminuir el dolor? Bueno, como fisioterapeuta, los primeros recursos que tenemos son los recursos físicos, ¿no? Los agentes físicos, de pronto la electroterapia, que también es un medio que produce analgesia, y físicamente, de pronto, y esos son los primeros recursos que tenemos para lidiar con el dolor. Tomando otras opciones, que también lo podemos hacer como fisioterapeutas, es la meditación, la relajación, la respiración, que nos ayuda mucho a controlar episodios de dolor. Sí, de hecho eso es una de las formas efectivas para poder tratar el dolor fuera de lo que son agentes físicos, ¿no? Porque cuando una persona precisa de este dolor, entonces generalmente está pensando mucho en el dolor, ¿no? Y esto trae más dolor. Entonces, si nosotros indicamos a esa persona que practique estas disciplinas como la meditación o la respiración, le va a ayudar a poder quizás no desaparecer el dolor de un momento al otro, pero volverlo más tolerable. Entonces, en los momentos en que nosotros realizamos las diferentes técnicas para su rehabilitación que producen dolor también, como tú habrás notado, entonces esta persona, al poder relajarse, al poder respirar, ¿no? Entonces ya no va a sentir ese dolor, ¿no? Y es lo que solemos hacer, ¿no? Respira, ¿no? Respira. Cuando nuestro paciente nos dice, me está doliendo, entonces quizás nosotros disminuimos un poquito la intensidad, pero también solemos decir, respira, relájate, ¿no? No te pongas tenso, ¿no? No te pongas tenso, ya que el dolor también es una respuesta, ¿no? Nuestro cuerpo para defenderse. Entonces, pero eso no le ayuda al paciente, ¿no? Claro, sí, de hecho algo que como centro nos caracteriza es el tratamiento y el no dolor, ¿no? Porque también muchas veces cuando el paciente viene con su propio dolor físico y encima lo primero que te preguntan es, ¿y me va a doler? Entonces ya no quieren someterse a más dolor. Entonces lo primero que les aseguramos es que no va a haber dolor, para que la experiencia sea agradable y ellos tengan la posibilidad de volver. Y eso es lo que muchas veces ha hecho que nuestros pacientes regresen, ¿no? Porque hay gente que viene con mucho temor por el dolor. Claro, ¿no? Porque si nosotros, digamos, le decimos a nuestro paciente te va a doler o va a doler, entonces ya lo predispones al paciente a generar esa tensión, ese estrés, ¿no? Cada vez que yo vaya a ir a hacer mis sesiones me va a doler, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que trabajar. Pero no solo nosotros, ¿no? Incluso en casa también los familiares propios del paciente deben trabajar, ¿no? en este tipo de soluciones para que el paciente genere menos estrés, ¿no? Pero no solo, como habíamos mencionado, no solo los pacientes generan estrés, ¿no? Sino también los familiares. Claro, y justo ahí te pregunto, ¿no? ¿Cómo manejar el estrés? Tanto en nuestro paciente, la familia y nosotros mismos como fisioterapeutas. Claro. Quiero recalcar que lo que estamos hablando son situaciones puntuales, porque no solo estas cosas que nosotros estamos mencionando generan estrés en un paciente, son una de las infinidad de cosas que puede generar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos ya del familiar, si tú mencionabas, ¿no? Si de un momento para otro nosotros tenemos un familiar que era activamente sano, ¿no? Y por algo que sucedió en su vida, ¿no? Algo que interrumpió su vida cotidiana, ¿no? Como un accidente, una enfermedad, vuelve de este paciente, de estar sano, de moverse con libertad, se postra en la cama y ya no se puede mover, o hay cierta dificultad para moverse, o hay cierta incapacidad para poder hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces este paciente se vuelve un foco de estrés, no solamente para él mismo, porque al verse limitado, entonces está totalmente, digamos, desanimado, estresado, sino para el propio paciente, ¿no? Perdón, el familiar mismo, ¿no? El familiar mismo, al notar esa situación, esa realidad en su familiar, valga la redundancia, en su ser querido, ya sea un hijo, un esposo, entonces esta persona como familiar también va a sentir estrés, Y creo yo, en mi experiencia, de que una manera de poder, digamos, contrarrestar la impotencia, porque estamos hablando de la impotencia al ver que no puedo hacer esto por mi esposo, por mi hijo, lo veo así,
y no puedo ayudarlo, ¿no? Entonces me veo impotente y el paciente más también se ve impotente porque no me puedo parar o no puedo hacer estas cosas. Entonces, una de las soluciones es hablar de la aceptación, ¿no? De la aceptación, ¿no? Hablemos de la aceptación, ¿no? No desde un punto de resignarse, decir, no, yo no puedo hacer nada, ya fui, ¿no? Entonces ya no voy a poder hacer mis actividades diarias, sino desde la aceptación como un punto de partida, ¿no? Entonces, tú, ¿cómo podrías, digamos, tomar esto en cuenta? Es decir, ¿cómo tú podrías aceptar desde un punto de partida, ¿no? ¿Qué crees que tú tienes que hacer para que la aceptación no sea como resignarse, sino para poder seguir adelante en tu experiencia? Uy, es una pregunta muy complicada. Como tú sabes, yo tengo una discapacidad, ya poniéndonos como ejemplo, un ejemplo propio, ¿no? Y el tema de la aceptación son muchos factores. Te puede tomar toda una vida y no terminas de aceptar la condición en la que te ha tocado lidiar. Pero en lo personal tiene mucho que ver la parte espiritual. Es lo que a mí me ayudó con el tema de la aceptación. El amor propio, ¿no? Pero para mí tiene una raíz espiritual. Sí, de hecho, así como tú encuentras, digamos, la fuerza necesaria para no solo aceptar, sino para tomarlo como un punto de partida y seguir adelante, entonces, así como tú tomas la espiritualidad, ¿no? Para ayudarte, también los familiares tienen que encontrar una fuente, ¿no? Que les ayude a poder seguir adelante, a motivar, ¿no? Si yo me acerco a mi familiar que tiene esas condiciones y no acepto su situación, entonces no voy a poder ser agradecido por las pequeños avances que se pueden encontrar, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lesiones neurológicas, estas rehabilitaciones son por años, ¿no? Por años, entonces, y a veces, como tú acabas de mencionar, tal vez son por toda una vida. Entonces, si nosotros siempre vamos a estar como renegando de nuestra situación, no lo aceptamos, entonces no vamos a poder aspirar a ciertas cosas, solamente nos vamos a resignar. Entonces, tanto el paciente como el familiar tienen que aceptar la realidad y de ahí tomar ese inicio y empezar a decir, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. Entonces ya ese estrés, esa ansiedad, esa impotencia va disminuyendo. Es como empezar a buscar soluciones, ¿no? O sea, exacto. Ya está, o sea, me tocó esta condición, porque en muchos de nuestros pacientes la condición puede ser permanente, como puede ser temporal. Claro. Y aún así, cuando es temporal, llegan como que el mundo se les acabó. Entonces, es parte de poder ir conversando tanto con el paciente como con la familia y hacerles entender que es un proceso, ¿no? Es un proceso y dentro del proceso de pronto ya hay cosas que aprender y otras, como decíamos ahorita, buscar soluciones, ¿no? Dentro de la situación o el contexto en el que nos encontramos. Así es. Y podría ser también como una fuente, de pronto, no sé, yo me pongo, ¿no? Si a mí me pasa algo, pero tengo un hijo, de pronto mi hijo puede ser mi motivación, ¿no? O sea, hay alguien que depende de mí por quien yo debo continuar y empezar a salir de esta situación. Sí, tenemos que tener un motor para poder seguir adelante, porque no todos los días vamos a sentirnos bien, no todos los días vamos a estar motivados, ¿no? Pero también es esa parte, o sea, algo que me gustaría mencionar, que te sientas mal está bien, ¿no? Que te estreses está bien, pero hablamos precisamente de un estrés prolongado, de una situación de malestar prolongado. Desanimado no puedes estar quizás un día, pero no 2, 3, 4, porque eso no te va a ayudar. Ahí es lo que mencionabas al principio, ¿no? Ahí es donde se vuelve un estrés crónico, que ya no funciona como un mecanismo de defensa, sino que nos empieza a causar daños, daños físicos, ¿no? Sí, porque como tú bien sabes, entonces cuando el estrés aumenta o prevalece en nuestro cuerpo, entonces nuestro sistema inmunológico disminuye. Y atraemos más enfermedades. Exacto, y eso es muy interesante, ¿no? Lo que acabas de mencionar es muy, muy importante saberlo. A medida que nuestro estrés permanece, definitivamente ya no vamos a lidiar con la primera causa, que era el dolor, sino ahora vamos a lidiar con, no sé, resfriados y otra serie de enfermedades, porque nuestro sistema inmunológico va a estar debilitado. Entonces, de nada serviría tener una alimentación balanceada si internamente nos estamos enfermando. Exacto, así es. Ahora, si hablamos quizás del estrés,
no solamente podemos hablar en lo que es la fisioterapia, no solamente hablamos del paciente y la familia, sino nosotros como fisioterapeutas también nos estresamos, ¿no? Algo que considero yo que nos estresa a nosotros es precisamente el cansancio físico, ¿no? Y emocional. Quizás en tu experiencia, ¿alguna vez te has sentido en esa situación de estrés desarrollando tu profesión? Sí, claro. Y de hecho esa es la parte que te preguntaba, ¿no? ¿Cómo manejar el estrés nosotros desde el punto de vista como los que asistimos a los pacientes? De hecho que sí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El tema de cuando el paciente no quiere aceptar el tratamiento. Entonces, tú sabes que todo lo que tú estás marcando dentro del protocolo está bien, pero sucede que hay pacientes que tienen a la mano el celular y antes de venir a la terapia ya hacen una búsqueda de su tratamiento, de su caso y todo lo que tú les quieres indicar. No, pero en el internet leí esto, leí lo otro, ¿y por qué no me haces así? Porque en el video del YouTube yo lo vi así. Entonces, eso ya empieza nosotros como que, Carol, respira, o con los chicos, ¿no? Respiremos. Tenemos que entender al paciente que está preocupado pues, por buscar una solución pronta a su problema, pero tenemos que enseñarles también a que si llegaron con nosotros deben darnos el voto de confianza para poder recibir el tratamiento, porque sí hemos tenido casos que llegan así, o sea, yo lo leí, yo lo miré en el video tal, y se rehúsan a aceptar las técnicas o las opciones que tú les das. Sí, de hecho es una de las razones que nos puede causar a nosotros ansiedad, ¿no? Porque nosotros tenemos un método, ¿no? De tratamiento, ¿no? Y muchas veces este método lo usamos porque precisamente ha tenido resultados antes, ¿no? Independientemente del caso, de todas maneras nosotros adaptamos ese conocimiento que nosotros tenemos para poderlo adaptar a la situación del paciente. Algo que, por ejemplo, a mí me genera estrés, ¿no? Como fisioterapeuta es, como tú sabes, no solamente nosotros tratamos un paciente por día, ¿no? Sino estamos de un paciente a otro, cada uno tiene diferentes situaciones, no solamente hablando de su lesión o su enfermedad, sino incluso su vida cotidiana es diferente. Entonces nosotros cargamos, porque si tú bien sabes, nosotros no solamente somos quizás cuerpo, sino también somos energía, ¿no? Entonces nosotros absorbemos toda esa energía y al final del día terminamos muy agotados, ¿no? Terminamos muy agotados, y si así agotados nos acostamos y al día siguiente nos levantamos y hacemos la misma rutina, por más que nosotros amemos nuestra profesión, ¿no? Y amemos ayudar a nuestro paciente, también vamos a llegar a ese punto del estrés y no vamos a poder realizar quizás un servicio efectivo, ¿no? Es por eso tan importante que nosotros como fisioterapeutas también busquemos aquellas actividades que nos ayuden a podernos relajar, ¿no? Una vez al día, ¿no? O quizás alguna meditación, meditar, los propios ejercicios, ¿no? Salir a correr, ¿no? El ejercicio, ¿no? Por ejemplo, quizás darte un día para poder salir, socializar, ¿no? O sea, no podemos nosotros, si queremos realmente ayudar a nuestro paciente, no podemos trabajar constantemente con los pacientes y no buscar algo que nos ayude a nosotros a bajar ese estrés. Sí, es muy importante, ¿no? Una opción para nosotros, siendo fisioterapeutas, yo creo que es la actividad física, salir a correr, corre al gimnasio, pero o sea, salir de lo habitual. A mí me funciona el hacer ejercicio. Sí, y así como acabamos de mencionar, estas soluciones inmediatas son lo que a nosotros nos ayuda a combatir el estrés en diferentes ámbitos o por diferentes causas. Así es. Y hablando de experiencias, otra realidad, ¿no? Porque una cosa es atender al paciente aquí en nuestras instalaciones y es otra realidad asistir al domicilio, que tanto tú como yo trabajamos con la asistencia a domicilio. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Alguna experiencia que tengas ahí? ¿Cómo has encontrado el manejo del estrés a la familia, al paciente? Porque es totalmente distinto. Claro, de hecho, quizás nosotros tenemos las herramientas aquí en el centro que nos facilitan nuestro trabajo. En cambio, en el domicilio nosotros tenemos que adaptarnos también, ¿no? Porque a veces muchas de estas personas no tienen los recursos para que nosotros podamos, por ejemplo, una camilla, ¿no? Una camilla, sino atender quizás en su cama, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos en ese momento, tratar de utilizar lo que tenemos, ¿no? Y minorar los gastos, que también es una razón de estrés, ¿no? Para minorar los gastos
para el familiar, ¿no? Claro, de hecho, ya para el paciente, el que sepa que nos van a recibir en su domicilio, Sí. ya es una causa de estrés, Claro. porque están preocupados de cuánto espacio necesito, lo que acabas de decir, necesito una camilla o lo pueden hacer en mi cama, qué tengo que comprar. Entonces son factores que ya, desde que tú le dices al paciente voy a ir a su domicilio, ya están estresados, ¿no? Cómo preparar todo para poder recibirte y que tu tratamiento pueda ser exitoso. Sí, sin embargo también podemos ver que el trato a domicilio a veces también puede ayudar, puede generar estrés, pero también puede ayudar a combatir el estrés, ¿no? Porque a veces los pacientes no tienen manera de movilizarse, ¿no? O es muy dificultoso, ¿no? Por ejemplo, una persona postrada en cama es muy dificultoso de traerlo aquí al centro. Entonces nosotros pensando de facilitar el tratamiento, ofrecemos este servicio, ¿no? De poder ir a su propio domicilio. Y nosotros tratamos de solucionar todos los desencadenantes que se pueden. Y ahí también suma, por más que el paciente pueda trasladarse, es el tráfico, las distancias. Entonces eso también le resta estrés el que nosotros podamos llegar a la puerta de su domicilio. Y como experiencia también yo he visto en domicilio el tema de la sobreprotección, ya que es una causa de estrés para el cuidador, para el familiar, ¿no? Que están constantemente tratando de solucionarle todo al paciente y eso suma estrés al cuidador, como te decía. Sí, y precisamente me hace recordar una experiencia. Yo tenía un paciente con una lesión neurológica y la única persona que le cuidaba era su hija, ¿no? Su hija, ¿no? Una de sus hijas. Ellos no son de aquí, de Arequipa, entonces como sus demás hijas no se encuentran aquí en Arequipa, entonces solo ella se dedicaba a cuidar. Entonces yo tenía una conversación, le decía, no es prudente para tu salud de que solo tú te encargues del cuidado de tu papá, ¿no? Porque de todas maneras esto te va a ayudar a generar estrés, ansiedad, incluso el mismo cuidado se descuida, ¿no? Valiendo la redundancia, porque en ese momento también el cambio de humor del familiar hace que el trato quizás al paciente sea un poco grotesco, un poco irritado, ¿no? Y es normal, ¿no? Entonces, para que el trato al paciente o el cuidado del paciente sea más eficaz, de mayor calidad, es necesario que más de una persona se dedique a cuidarlo, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? ¿Cómo manejar esta situación, ¿no? Porque lo mismo que tú me cuentas nos ha pasado a nosotros. A veces también hemos tenido un paciente de lesión medular y la esposa era la única que lo podía asistir, cuidar. Y fuera del rol de esposa es el rol de ama de casa, el rol de cuidar a los hijos. Entonces la responsabilidad, la carga es fuerte. Entonces, ¿cómo? Y a veces sí, ¿no? O sea, suena bonito decirle al paciente, hay que buscar, no lo hagas solo tú. Pero y si no tiene las posibilidades, ¿cómo manejamos estas situaciones de estrés? Es ahí donde creo que debe intervenir un tercero, ¿no? Un tercero. Es decir, ahora hay algo que se conoce como facilitador para el control del estrés, ¿no? Esa persona precisamente se dedica a ayudar al paciente o al individuo a que pueda generar un programa que le pueda ayudar a controlar ese estrés, ¿no? Un programa, ¿no? Primero se identifica la razón del estrés, los síntomas que está causando, y luego se genera un programa para soluciones inmediatas, para que tanto el paciente como el familiar se organice de tal manera de que se pueda atender esas dificultades, pero sin generar ese estrés, ¿no? Es un programa, se desarrolla y se va evaluando y también se va viendo los resultados, ¿no? Se va viendo los resultados. Si no funciona el programa, se cambia a otro, ¿no? Pero así sucesivamente. Qué interesante, ¿no? Que hoy podamos tener estos recursos para poder manejar el tema del estrés, porque sí es muy, muy necesario. Y Jimmy, ¿qué recomendaciones finales nos podrías dar? De hecho, sí, ¿no? O sea, hay muchos recursos que nos pueden ayudar a nosotros a poder controlar el estrés, tanto como individuo o como familia, ¿no? Y acabo de mencionar una, ¿no? Hay recursos como estos llamados facilitadores para el control de estrés, ¿no? Y también debemos ver la manera en que nosotros podamos mantener un ritmo de salud, ¿no? O sea, yo como persona no podemos esperar quizás
como siempre sabemos decir, no podemos esperar quizás tener una situación X y recién empezar quizás a tener una vida más saludable en la alimentación, en los ejercicios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer, o ciertos cambios que tenemos que realizar en nuestra vida si queremos vivir una vida tranquila, ¿no? Una vida que no estoy hablando de sin problemas, ¿no? Sino sabiendo encontrar esa solución a los problemas, ¿no? Tal vez tú tengas algunas otras recomendaciones. El equilibrio, ¿no? Es lo que me quedé pensando en lo que decías, es buscarle un equilibrio a nuestra vida, a nuestras actividades. Bueno, creo que ya lo hemos ido desarrollando desde el principio, ¿no? El tema de aprender a buscar ayuda, a pedir ayuda, porque eso es algo que nos resulta tan difícil. Entonces, si yo quiero aprender o quiero tomar un programa de meditación, tengo que pedir ayuda. Si yo quiero de pronto buscar al psicólogo, que es también otro profesional que nos podría ayudar, tengo que empezar por reconocer que tengo un problema. Y reconocer que tengo un problema no está mal, ¿no? Se tiene la creencia de que no, si yo busco ayuda, voy al psicólogo es porque estoy loco, estoy mal. Y no es así. Es más bien evitar llegar a enfermarnos, como ya lo decías, ¿no? Es importante podernos desahogar, ¿no? Podernos desahogar. Si nosotros sentimos mucha carga emocional, ¿no? Y no tenemos con quién conversar, entonces esa carga emocional nos carcome, ¿no? Nos absorbe, ¿no? Y ahí es donde entra profesionales como tú acabas de mencionar, un psicólogo, ¿no? Que nos va a poder ayudar a encontrar también los problemas y a encontrar soluciones a estos problemas. Sí, ¿y alguna recomendación para los fisioterapeutas? Bueno, para los fisioterapeutas, nosotros como personal de salud tenemos que ser producto de nuestro producto, ¿no? Entonces, si nosotros estamos constantemente en situaciones de estrés, eso, como yo bien acabo de mencionar, eso nos volvemos un foco de estrés. Entonces, en vez de disminuir el estrés en nuestro paciente, entonces vamos a generar más estrés, ¿no? Entonces, tenemos que buscar formas de podernos liberar, ¿no? Algo que a mí me ayuda bastante y liberar el estrés que se pueda generar es reír, ¿no? Reír, buscar formas de reír a carcajadas, buscar intencionalmente reír muy fuerte, porque eso también es terapeuta, la risoterapia, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ahora también lo tenemos como un programa, ¿no? Claro. La risoterapia. Entonces, el poder reír a carcajadas, esos risas que te hacen doler el estómago, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a podernos disminuir, ¿no? Dormir bien, comer bien también es algo que nos va a ayudar. Excelente, Jimmy. Muchas gracias por tu visita el día de hoy. Gracias por todo lo que nos has aportado y esperamos tenerte pronto. Gracias a ustedes. Bien, amigos, si han llegado al final de esta entrevista, los invito a que envíen el video a nuestro WhatsApp y puedan acceder a una evaluación fisioterapéutica completamente gratis. Dale like a este video y compártelo.